Muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar queremos dar gracias a Vladimir Chávez, de aquí de profesor de la Universidad en Noruega, quien nos ha invitado a este espacio, y gracias por el espacio, por la acogida. Vladimir, antes de empezar con las preguntas, el tema va enfocado al aspecto académico desde diferentes visiones, como son la traducción, la literatura, los testimonios a partir de las distintas realidades. Háblanos un poquito tu labor aquí en Noruega, tu especialidad y la universidad donde... Muy bien, muchas gracias, Mónica. Sí, soy profesor aquí en Noruega, en la Universidad Regional de Østfold. He trabajado con literatura ecuatoriana, con literatura latinoamericana, con literatura española. Soy profesor de literatura que se escribe en español. También soy profesor de cultura hispanoamericana. Y he trabajado con autores, sobre todo del siglo XX, y autores de inicios del siglo XXI. Excelente. O sea, tu especialidad es enfocada hacia la literatura, hacia los aspectos culturales, y en un momento determinado vemos este aspecto de los testimonios. Un poquito nos introduces en de qué tipo de testimonios, y luego también algo muy importante que veo en tu obra, la relación de testimonio, también veo en tus investigaciones acerca de la salud. Entonces me parece un tema, ¿nos puedes hablar sobre? Sí, efectivamente trabajo con testimonio desde la literatura migrante, testimonio de los migrantes o de personajes que tienen, que funcionan como alter ego de los autores, ¿no? Y hablan de su proceso migratorio. Pero también hablo sobre testimonio desde la enfermedad. Esto es autobiografías, testimonios de pacientes o de doctores o de parientes de la persona enferma que hablan sobre cómo fue el proceso de enfermedad y en algunos casos cómo es el proceso de sanación. No, desafortunadamente no siempre es así. Hay enfermedades que son o crónicas, o desafortunadamente también hay testimonios de personas que están en una etapa terminal. Entonces, en el caso de enfermedad y testimonio, yo trabajo con textos que no son ficción. Trabajo directamente con testimonios. Eso. Interesante. Brigidina, también contamos con la presencia de Brigidina Gentile. Ella es de Italia, es poeta, escritora, ha escribido cuento, novela, y su profesión es la traducción. Y en cuanto a su obra, la autotraducción. Brigidina, acércanos más a tu trabajo como poeta. Bueno, primero quiero agradecer a ustedes y también a la institución que nos está hospedando aquí en Oslo. Y yo, con mi último libro que acaba de salir, un libro de poemas, Tequila, aquí está, este es el libro, me enfrenté con la autotraducción. Es la primera vez que empecé a traducirme a mis poemas. Y ha sido para mí una experiencia muy particular, un desafío, porque como escritora, entonces, siendo mi obra, yo tenía, digamos, un poder que como traductora yo no tengo, porque claro, yo puedo en algunos momentos cambiar también el poema original, y esto de alguna forma me ha pasado. O sea, yo me di cuenta, especialmente haciendo la traducción en inglés, que había algunas cosas que me sonaban mejor y más bien en inglés, y al final me quedé pidiendo a la editorial si podíamos cambiar la próxima vez, una segunda edición, algunas cosas en los poemas originales. Así que, como dice Rosario Ferré, que yo adoro, esta escritora, bueno, un beso no es un kiss. Entonces, claro, cuando tú estás traduciendo en otro idioma, las cosas cambian, estás
entre dos lenguas, un poco como en un barco, como un caronte, y tienes que escoger a veces entre una lengua y otra, una metáfora y la otra, hay cosas que son intraducibles, pero al final estoy muy contenta del resultado. Sí, es interesante en la introducción porque cuando se tiene la experiencia, hay algo que ha aprendido también de esto en la relación, es el hecho de cuando vas a transmitir una sensación, una emoción, las culturas tienen diferentes emociones y lógicamente las palabras son consecuencia de eso y en la traducción muchas veces no se puede transmitir esa emoción. ¿Te ha pasado esto de que hay expresiones que tú quieres dar a conocer y no existe la palabra precisa? ¿Cómo solventas eso? Bueno, esto pasa muchísimas veces, por eso la labor del traductor es las 24 horas, porque a veces te vas a la cama y te despiertas con la palabra que te falta. Pero sí hay unas palabras que no se pueden traducir literalmente, pero todo se puede utilizando una metáfora, por ejemplo. Y también, cosa que yo hago, poner una nota y dejar la palabra original, y siempre y cuando queda bien en la traducción, y poner una nota y explicar por qué no se ha cambiado, porque hay unas cosas que solamente en la lengua original se pueden, digamos, gozar. También, sí, especialmente en un poema, a veces, sabes, con los poemas también es un poco más, es difícil, un poco más difícil la traducción. Te tienes que enfocar y claro, si el autor o la autora son vivientes, esto te facilita un poco porque tener una conexión siempre con... hay autores y autoras que, por ejemplo, un poquito entienden, un poquito hablan, un poquito han leído en la lengua en la que tú estás traduciéndolas. Entonces esto es buenísimo porque también pueden disfrutar, ¿no?, de la traducción. Pero aunque los autores, las autoras no conocen la lengua, siempre te pueden ayudar, siempre y cuando tú no entiendes bien, no sabes cuál es la solución mejor. Entonces siempre es muy bueno conectarse con el autor o la autora que uno está traduciendo. Y yo siempre lo hago. Claro, si ya murió, esto es muy distinto. Pero puedes siempre preguntar a las otros escritoras que conocieron el autor o la autora, y entonces siempre tener una visual más grande. Interesante, ¿no? Estamos aprendiendo sobre el arte de la traducción y asimismo de la autotraducción. Vladimir, desde donde tú estás, ¿tú crees que existe, o desde tu propia experiencia como profesor, existe una nueva literatura latinoamericana? Tienes experiencia con la literatura de migración, del exilio. ¿Nos podrías hablar un poco hacia dónde va lo que es la literatura? ¿Qué refleja esta literatura de migración, la literatura del exilio? Sí, existe en verdad una tradición, ¿cierto?, sobre literatura de exilio en América Latina. Para no ir muy lejos, si hablamos del boom latinoamericano, hay ciertamente esta sensación de que tenemos también una literatura de exilio. Tenemos autores que vivieron en su momento en París, tenemos autores que tratan también de hablar del Latinoamérica un poco a partir de cierta distancia. Después, autores fuera del boom latinoamericano, más contemporáneos, no sé, Roberto Bolaño, por ejemplo, que en su momento también vivió fuera de México, fuera de Chile, perdón.
Y ciertamente tenemos nosotros una tradición. ¿En qué dirección se encuentra ahora esta literatura de exilio? Me parece que igual que cualquier buena literatura, o que se precie ser buena literatura, la literatura de exilio tratará de buscar la emoción, ¿cierto? Esto que nos produce el texto literario. Y como decía Harold Bloom, tratará de responder a las grandes preguntas de la filosofía. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es la felicidad? A partir de eso me parece interesante la literatura del exilio, ¿no? Veo también he visto en este recorrido por diferentes ciudades, por diferentes países, un boom también, digamos, no un boom, una nueva literatura ecuatoriana joven, representada, he visto muchísima. ¿Qué te parece? ¿Cómo está emergiendo la literatura? ¿Consideras que está en evolución? ¿Se ha apropiado la juventud o tenemos una nueva tradición dentro del Ecuador? ¿Tú crees que esta literatura joven que ha aparecido y que está teniendo bastante éxito en el exterior, a qué se debe por una parte su éxito? ¿Y nos podrías hablar de algún autor que tú conozcas, que tú trabajes? Sí, hay, bueno, escritores y escritores, ¿no es cierto?, relativamente jóvenes que han tenido la suerte y que se merecen además la posibilidad de publicar en el extranjero, algo que en mi generación no era tan fácil, ciertamente. Entonces por ahí va el asunto. Ha habido un movimiento de escritoras, sobre todo, que me parece interesante, que han podido, como te digo, escribir fuera. María Fernanda Ampuero, por ejemplo, de quien aprecio sobre todo sus crónicas, las crónicas que ella escribió cuando vivía en España. Está, no sé, Mónica Ojeda, que acaba de ser traducida al inglés, o que, no sé, su novela Nefando ha sido traducido al inglés. Y entre ellas hay cosas, pasajes, libros que me parecen interesantes, que me parece que vale la pena analizar. Sobre escritores que en lo personal me gusten, de los cuales creo que valdría la pena ponerle mayor atención, o que deberían llamar más la atención de la crítica. Está el cuentista Andrés Cadena, que me parece realmente de la última generación, no sé, de las últimas décadas. Andrés Cadena y el fallecido bibliotecario y escritor César Chávez, creo que son los dos grandes cuentistas, en verdad, de Ecuador. Desafortunadamente no creo que estén traducidos a otro idioma, pero son escritores en verdad de mucha valía, y yo creo que sus obras hablan por ellos. Es interesante porque mira, tú nos acabas de hacer nos acabas de dar una gran reflexión y un buen punto de vista. Es el hecho primero de conocer a los autores y luego de conocer, hablar de ellos, porque esa es la manera de llegar a su obra. Primero el hecho de que alguien nos abra la mente a estos autores, que es la crítica. Por eso es importante la crítica literaria, trabajar sobre los autores y luego a partir de ahí crear esa necesidad o esta información, a través de esta información acercarnos a la traducción, porque la mejor manera de dar a conocer un autor realmente es a través de la traducción. Esto es lo que lo hace universal. Y hablando de la autotraducción, ahora hay muchos trabajos que están haciendo en las universidades y en Italia también, pero principalmente en España, donde hay muchos escritores y escritoras que se autotraducieron, porque en el país, en España, como saben, se habla el vasco, el castellano, se habla el catalán. Entonces, por ejemplo, también en Italia, dialectos, y hay escritores que escriben en dialecto y se traducen a sí mismos. Entonces he leído algunos de estos trabajos muy interesantes y se habla también de la escritura del exilio, que muchos escriben en su propia lengua y escriben también en la lengua del país en donde está residiendo para poder dar a conocer su obra. Y esto también se me hace muy interesante.
Sí, realmente creo que es una de las bases fundamentales, porque como lo dijo Vladimir, las crónicas es un primer paso para abrirse luego a la literatura, incluso la literatura de ficción. En el caso de Mónica Ojeda, parte de creo, de su propia obra que es real y luego se abre a la ficción. Vladimir, en ese aspecto, ¿cómo nace el planteamiento de la narrativa sobre la enfermedad? En tu experiencia, ¿cómo llegaste a este tipo de narrativa, a la enfermedad, las patologías, a partir de las biografías? Me contaron el caso de, bueno, el amigo de un amigo. Alguna vez yo he estado varias veces en Japón. Tenemos algunos acuerdos de colaboración, tenemos colegas que son también traductores, colegas que son profesores. Y estuve en Japón y un amigo mío tiene un colega que se enfermó. Se enfermó de una enfermedad terrible, que es esclerosis lateral amiotrófica, que es la enfermedad que tuvo Stephen Hawking, el científico. Entonces, esto te paraliza, ¿cierto? Hasta que termina paralizando tus pulmones. Realmente no hay una cura. Entonces, escribió este libro y lo hizo con una traducción al inglés. Entonces, un libro bilingüe en japonés y en inglés. Yo lo leí y me di cuenta que, de verdad, había algunos prejuicios que yo tenía con respecto a este tipo de memorias o de autobiografías, y es que uno puede pensar que son terriblemente depresivas o que lo que vamos a ver ahí son, no sé, no es para levantarte el ánimo, ¿no? Y sin embargo había partes de humor, había muchas reflexiones, que es algo que comparten las otras biografías de la enfermedad que he leído, reflexiones sobre lo que es la vida, qué es la amistad, ¿no? qué es la muerte. Y lo hacen desde una perspectiva que es muy especial, que es la situación en la que se encuentran, lo cual hace que hablen con mucha sinceridad, ¿cierto? Y cuando tú lees ese tipo de textos, y después lees textos que son, no sé, posmodernos o pretenciosos, te das cuenta que vale más la pena leer este tipo de testimonios. Y a partir de entonces comencé a averiguar sobre este tipo de narrativa. No hay una gran tradición en América Latina o en España para hablar sobre lo que se llaman patografías, las narrativas de la enfermedad. Hay una mayor tradición desde la década de los 90 en países anglosajones. Y entonces, tomando sobre todo teóricos anglosajones, tratando de adentrarme en este tipo de narrativa. Lo interesante también de esta narrativa es que habla mucho sobre el tema de identidad. Y es que cuando desafortunadamente una persona se enferma de algo que es más o menos serio, esto mueve tu mundo. Uno de los teóricos hablaba de que terminas en un tipo de naufragio, que realmente ya no eres la persona que solías ser, porque la enfermedad puede limitarte, porque la enfermedad te da otra perspectiva. Y a partir de ese naufragio comienzas tú mismo a construirte, a ser una nueva persona, un nuevo yo. Y de pronto lo que tú pensabas sobre la religión antes es distinto ahora, o de pronto lo que tú pensabas, lo que era la felicidad antes, bueno, ahora es distinto, lo que era la amistad o el amor, etcétera, etcétera. Y eso tú puedes rastrearlo efectivamente en estos testimonios. Excelente, me parece extraordinario porque al final los seres humanos llegamos siempre a la base fundamental que es el ser humano en su esencia. Y algo muy interesante me viene a la mente porque también he trabajado mucho en estos proyectos, lo que es salud centrada en la persona. También llevo varios años trabajando y desde esta perspectiva colaboro mucho con el profesor Juan Mesich de la Universidad de Monte Sinaí. Él es psiquiatra y creó la medicina centrada en la persona. Es una organización, una institución que justamente trabaja sobre estos aspectos. Dice, no analizando la enfermedad, sino desde la persona, lo que tú dices, porque se ha llegado a determinar de que esto ayuda, además de crear una nueva literatura. Y por otra parte también, en el caso de la Universidad de Columbia University, Rita Charón abre el departamento de narrativa médica, pero enfocada a los doctores, a los médicos. ¿Por qué? Porque cuando se descubre, cuando se comienza a hacer análisis de las estadísticas y se ve los profesionales con problemas patológicos, psicológicos, entonces se comienza a crear, fíjate, la narrativa médica para los
los doctores que se autoanalizan y que tienen todo este tipo de enfermedades, porque en el fondo el ser humano tiene una cantidad de enfermedades. En la literatura, en la poesía, Brigidina, ¿cómo se trata estos temas? Porque también en tu obra hay mucho de este intimismo, de esta... Mira, que yo conectándome a todo esto que ya hicieron, empiezo este libro hablando de una escritora chicana, Gloria Anzaldúa, que decía que hay momentos en nuestra existencia en los que para volver a la vida tenemos que armar a Coyolxauhqui, que quiere decir juntar nuestras piezas, porque estamos hechos pedazos. Y esto pasa a todos realmente. Hay momentos en que son más duros todavía, ¿no? Entonces, y necesitamos buscar de recomponer, ¿no? Estas piezas. Entonces ella habla de un mito, de una azteca, de los mexicas, que habla de la diosa Coyolxauhqui, que el hermano la mató y la hizo a pedazos y lanzó los pedazos en el cielo, y resulta que la cabeza es la luna que tenemos en las cabezas de Coyolxauhqui, y hay un bajo relieve en el Templo Mayor, en el Museo del Templo Mayor en México, en donde se puede ver esta diosa. Entonces esto es muy llamativo. Yo termino diciendo que esta colección está dedicada a quienes necesitan y quieren armar a Coyolxauhqui. Es muy importante hacerlo también en la última etapa de tu vida, que cuando hay en una fase terminal se sabe muy bien lo que está pasando. También en la poesía, de alguna manera, sí, yo lo hablo, por ejemplo, de la morfina, que se utiliza para calmar los dolores. Y hay otro poema que está dedicado a una mujer que tuvo un cáncer en el cerebro, y hay sabes, hay protocolos, ¿no? Entonces algunas personas salen de un cáncer al cerebro, pero ella no pudo. Entonces yo escribí este poema y no tuve tiempo de regalárselo, porque ha sido así. Rápido, muy... Pero es interesantísimo, porque al final la literatura realmente está realmente está conectada con todo lo que tiene que ver las emociones interiores y exteriores del ser humano. Y también dentro de esto, todas estas vivencias, la vivencia, la experiencia, y luego también los aspectos migratorios. ¿Hasta qué punto influyen los aspectos migratorios en el ser humano? Vladimir, partiendo desde tu propia experiencia, ¿cómo fue el proceso migratorio en ti? Luego, Brigidina, el proceso migratorio, el hecho de estar en un lugar y luego transmitirlo a la literatura. ¿Nos podrías hablar un poco también cómo te abrió la mente, cómo tuvo influencia en ti, tanto en el aspecto literario como en la vida personal? Bueno, yo tuve la fortuna de que mi proceso migratorio fue lo que se llama una aventura, ¿no es cierto? Una aventura en este sentido de descubrimiento positivo, etc. Porque yo vine acá con una beca, y así fue como empezó mis andanzas acá en Escandinavia. Pero claro, desafortunadamente no es así para la inmensa mayoría de migrantes, que no podemos calificar lo suyo de aventura, porque una aventura suena algo positivo, y tratar de llegar desde Centroamérica a Estados Unidos sin papeles, no veo de qué manera puede ser descrita si no es a través de adjetivos negativos o a través de este recorrido que es una pesadilla, ¿no? Pero en mi caso yo tuve la fortuna de venir acá con una beca. Tuve la fortuna de quedarme,
de entrar en contacto con la sociedad que me acogió. Viéndolo en retrospectiva, en su momento fue la mejor decisión y es la mejor decisión. Definitivamente cambié y cambié para bien. Había muchas cosas en las cuales yo creía cuando estaba en Ecuador y que viviendo acá me di cuenta que bueno, la vida es mucho más compleja que ser o blanco o negro. Estoy feliz de haber entendido mucho más el asunto de igualdad de género, por ejemplo, ¿cierto? Y que uno podía verlo en cosas pequeñas cuando llegué a Noruega, cuando jugábamos hombres y mujeres fútbol, como las mujeres juegan fútbol acá, ¿cómo es posible? Jugaban mejor que yo, entonces claro que es posible. Y nada, o sea, el humor distinto que tienen aquí en Escandinavia, que tenemos nosotros. ¿Cómo es el sentido del humor? Yo me acuerdo mucho esta anécdota que contaba una profesora española que tuve en la Universidad de Bergen, aquí en Noruega, que decía que mostraba una película española a los estudiantes noruegos y era una película sobre el típico pícaro español que se aprovecha del resto. Y los únicos que se reían era ella, la profesora española, y otro español que estaban ahí. Los noruegos no sabían por qué era esto gracioso. Al final de la película dijeron, pero si se está aprovechando del resto, si esto es ilegal, ¿por qué les causa gracia? Y ahí un poco se dieron cuenta que es otro asunto esto, que el humor también es muy cultural y que tal vez hay que aprender un poco más, ¿cierto? Es interesante, ¿no? ¿Crees que el hecho de la migración, el circuito migratorio entre un país y otro, beneficia al país? Por ejemplo, ¿crees en Ecuador el hecho de emigrar sea por una parte por estudios, cultural, o simplemente el hecho de emigrar por tener una mejor economía influye dentro del país, se enriquece? En el caso de Ecuador, ¿notas ese cambio? ¿Tú crees que aporta o no la migración? Pues aspectos positivos o negativos de una migración. Sin duda aporta económicamente gracias a la remesa, ¿cierto? Que es, en su momento, supongo que es todavía así, después de los ingresos del petróleo, era el ingreso más importante que tenía Ecuador, el dinero que los migrantes enviamos de vuelta al país. En lo personal quiero pensar que si bien no volví a Ecuador para trabajar directamente ahí, aunque ahora tengo contacto con grupos de investigación, siento que, o quiero pensar, que colaboro con mi país desde mi trinchera, y en este caso es en mis clases de literatura, hablamos también de literatura ecuatoriana, en mis investigaciones me enfoco también en literatura ecuatoriana. Entonces Ecuador está todavía ahí presente. También en tu camisa. Sí, en mi camisa, que es la camisa de las ocasiones especiales. Sí, porque también cuando estamos enseñando la literatura, no es solamente el hecho, fíjate lo que estamos hablando, historias, leyendas, toda esta riqueza cultural, este bagaje de dar a conocer cómo tenemos esa diversidad cultural. Cuando hablamos de las culturas precolombinas, la chorrera, jamacuaque, tolita, y luego hablar de cada una de ellas, hablar de que existe una literatura, un tipo de poesía. ¿Sucede algo parecido en tu caso, Brillerina, con estas experiencias, la migración, cómo ha influenciado en tu visión? Mira, ¿alguna experiencia también que nos cuentes? Mis papás eran del sur de Italia y tuvieron que irse al norte para trabajar. Entonces yo también pertenezco a una familia de inmigrantes. Así que la tengo en la sangre y yo soy una nómada en la escritura, soy una nómada también en la traducción, porque estoy siempre viajando. Lo sé que se abusa un poco, ¿no?, del viaje en la traducción, pero sí, estoy viajando de una lengua a otra siempre, y ahora también al revés. Entonces todo esto sí te enriquece, pero no siempre esto pasa, no siempre. Conozco también muchos emigrantes. Ahora en Italia hay mucha gente que ha llegado, especialmente del norte de África.
Y digamos que sí, culturalmente hay un enriquecimiento, pero también toda una problemática que tenemos que solucionar, y es muy importante hacerlo a través de la cultura. Así que sí. O sea, en tu caso ha habido una migración en la lengua, en la literatura y en la vivencia personal. Y luego la relación tuya con Latinoamérica. Es una relación muy estrecha porque yo empecé, bueno, yo empecé mi carrera como antropóloga cultural y discutiendo una tesis sobre los caluguíos, que es una población indígena del Mato Grosso de Brasil, porque Mato Grosso es muy grande y una parte está en Brasil. Entonces yo tenía que ir en Brasil para trabajar pero en este tiempo no ha sido posible, entonces presenté un proyecto al gobierno mexicano y lo aceptaron. Entonces yo empecé como antropóloga en México. Y bueno, México es un país extraordinario y de miles de facetas, y culturalmente y políticamente, y está tan pegado también a Estados Unidos. Y yo empecé ahí. Y después, y claro, tengo una relación muy estrecha con México. Y se nota también leyendo mi poesía. Esto dijo Víctor Mendiola, un editor mexicano. Y sí, yo lo sé, lo tengo muy claro. Y después empecé también, cuando regresé tuve la necesidad de aprender más la lengua castellana y hispanoamericana. Entonces, por segunda vez me fui a la universidad y me licencié en literatura hispanoamericana, y en este momento empecé yo también a viajar con las palabras, no solamente para ir a congresos, sino haciendo una investigación primero sobre una mujer mitológica, Penélope, pero en la escritura de las mujeres. Y publiqué una antología que se llama La otra Penélope, donde hay escritoras que hablaron de Penélope a través de la poesía, del teatro, de la novela, del cuento. Y con esas escritoras y con Penélope yo he viajado mucho en toda América Latina. Y es interesante también. Algo que me gustaría también destacar dentro de la literatura, la importancia de la literatura en el cambio de concepto que existe. O sea, en el caso de Penélope hemos ido viendo un desarrollo de evolución positiva enfocada más hacia el apoyo de la mujer. Tu poesía, por ejemplo, habla mucho de esto, esta visión de cómo se veía la mujer desde un aspecto machista, o de pronto el romper las reglas. ¿Se da esto en la sociedad? ¿Tú crees que la visión nueva con que se ve la diferencia solamente entre Ecuador y Noruega, la visión de la mujer? ¿Cómo ves aquí el desarrollo de la mujer? ¿Desde qué ámbitos tú consideras que hay esta apertura de la mujer, la libertad, y luego también desde la perspectiva literal? Bueno, he tenido la posibilidad no solo de vivir acá en Noruega, también en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que justamente aquí en Noruega hay esta idea de igualdad de género, que siempre están igual insistiendo, tenemos que incluso mejorar lo de los salarios, etc. Pero de los lugares que conozco, Noruega es el lugar que en verdad la lucha sobre la igualdad de derechos, la lucha de las mujeres, ha llegado más o ha tenido mayor progreso. Y es algo que se puede ver
en la política, se puede ver en los meses de maternidad que les conceden a las madres, el permiso de maternidad. Si no me equivoco, porque ha habido algunas reformas, pero son 9 meses, y el padre puede pedir también 3 meses por su cuenta. 3 o 6 meses, perdón. Pero En Italia son 6. no, pero aquí son al menos 9. Y además el padre puede pasar algunos de sus meses a la madre si no los toma, pero no todos. O sea, si él decide no tomar el permiso de paternidad, esos meses se pierden igual. Entonces también de alguna forma se obliga, o el sistema invita al hombre a estar en casa. Y una pregunta, la formación de las nuevas sociedades es una responsabilidad de mujeres, de hombres, porque vamos por ejemplo al aspecto en Ecuador, ¿quiénes cuidan a los hijos? ¿Quiénes velan por ellos? Siempre ha sido la mujer es la que tiene que encargarse de todo. ¿Cómo se puede cambiar esta forma de educación? ¿De qué manera podríamos cambiarla? Aquí en estas sociedades nórdicas se están dando, o sea, la igualdad de género, hombre y mujer a trabajar, hacer los oficios tanto de casa como profesionales, en el equilibrio. ¿Cómo se consigue ese equilibrio? En Noruega, aquí los chicos de colegio aprenden en la cocina a preparar pan. Y aprenden a cocinar en verdad. Y de hecho, es necesario que ellos cocinen porque a los 18 años sus padres ya no quieren que estén ahí en casa, que tienen que ir a vivir con otros amigos en un colectivo, como se les dice acá. Y para sobrevivir tienes que cocinar, por ejemplo, saber cómo coser en caso de que tengas un problema. Saber cómo limpiar. Exactamente, porque es de verdad es como tu vida, ¿no? Son elementos útiles, herramientas útiles, conocimiento útil que necesitas para tu vida diaria. Y acá es la cosa más normal del mundo, en verdad. ¿Es positivo o negativo? ¿Hasta qué punto es positivo? Muchos dicen, no, es muy... ¿Qué opinas? Si queremos una sociedad justa, este es el camino, es lo que me parece. Sí, claro, y es importante saber hacer todo. ¿Quiénes generan la sociedad machista? Sí, enorme. No me voy a poner adentro de una cosa como esta que queremos que cambie y se puede cambiar. Esto sí, es importante. Y bueno, por ejemplo, las mujeres han hecho mucho en el tiempo. Y ahora es el tiempo para que juntos, hombres y mujeres, hagamos las cosas. Y entonces así también en todo. Es importante para vivir realmente en una sociedad que sea justa. Y esto es importante aprenderlo desde los primeros años de vida en la escuela. Yo veo que hay muchos cambios. Los jóvenes de ahora no son los jóvenes de cuando yo era joven y son... O sea, a mí me gusta cómo son y cómo se enfrentan y cómo hablan de sí mismos, cómo se relacionan. Yo lo veo de manera positiva. ¿Y tú qué opinas? Bueno, yo aprendo. Es un trabajo en equipo. Yo soy de las personas que considera de que no hay nada mejor para construir que un trabajo en equipo. Y siempre parto de los modelos, siempre parto de las experiencias, de los resultados. Creo que esa es la forma más adecuada. Y algo que se me estaba escapando, estábamos hablando de literatura ecuatoriana, de otro tipo. ¿Qué tipo de literatura hay en Noruega? ¿Y en qué se basa esa literatura? Hay una buena tradición de teatro, bueno, dado que Henrik Ibsen era noruego. Además, este año ganó el Premio Nobel de Literatura Jon Fosse, que sobre todo es dramaturgo, ¿verdad? Además de teatro, uno de los grandes escritores noruegos que desafortunadamente murió hace un par de años
Kjell Askelsen. Está traducido también al español, un cuentista excepcional, en verdad. Y bueno, literatura policíaca, que es bastante famosa en el norte de Europa, en Escandinavia. Tiene su tradición en Suecia, tiene su tradición en Noruega, en Islandia. También tenemos algunos escritores por ahí. ¿Sí? Excelente. Hablando de la poesía, me dejaste muy inquieta un poco de esta historia de la obra que tú reflejas también en tu poesía. ¿Podrías leerla, esta que es justamente relacionas con la parte? Porque también hemos tomado otro aspecto interesante, que es lo que es el arte precolombino. La literatura precolombina, la gran poesía precolombina que América tiene. O sea, de hecho, hay una gran tradición de poetas precolombinas que no han sido conocidos y que ahora se están rescatando gracias justamente a estos tipos de investigaciones que se están haciendo. Hay una obra que tú tienes, ¿podrías leerla, por favor? Me interesaría un poco. Bueno, esto es, no es, bueno, es la introducción de la antología que dice, yo empiezo con un poema que dice: vuelvo a juntar mis piezas, rompecabezas sin fin, into my wonderful brain. El círculo nunca se cierra, ni siquiera bajo este trozo de cielo. Y bueno, unas palabras sobre Gloria Anzaldúa y el mito de la diosa y esto de la... No sé, no merece, creo, de leer toda la introducción, pero sí el hecho que no, esto de sentirse desmembrado, sí, que es algo que también bueno, me ha pasado a mí también en una etapa de mi vida, tuve un cáncer y sí, tienes que pasar en muchas etapas, cirugía y todo lo que sigue, y cada vez te sientes más desmembrada. Entonces, pero tú tienes que seguir haciendo lo que te dicen, ¿no? Y tienes que esperar, esto ha sido, bueno, tienes que repetir los análisis, la quimio y tantas cosas, ¿no? Llega un momento que todo esto, bueno, completas este círculo y en este momento puedes caer. Estás realmente, y es el momento que tienes que recobrar tus fuerzas y tus piezas para empezar nuevamente a vivir, porque claro, todo el periodo en que estás haciendo estas cosas es un no vivir totalmente. Por eso este libro está dedicado también a quien quiere superar. Sí, y juntar nuevamente. Y luego partiendo justamente del aspecto intimista, ¿no? De la vivencia propia. ¿Tu obra literaria, Vladimir, parte también de estas propias experiencias o de la visual de enfrente? ¿Cómo no? Háblanos un poco. Yo creo que es un poco de las obra. dos, sí, pero sí que tengo textos migrantes, en el sentido de que el protagonista o la protagonista es alguien que vive o en Estados Unidos o en algún lugar de Escandinavia, o el protagonista o la protagonista es alguien que hace cosas con las palabras, o es traductora o traductor, o es periodista, o es escritora o escritor. Y bueno, supongo que le pasa a todos los escritores que tú dejas una parte tuya en ciertos personajes por aquí y por allá. Partes de vivencias reales y luego tú... En algunos casos sí, ciertamente en algunos casos es un poco Y así. en tu literatura, por ejemplo, cuando hablas de enfermedades, casos personales que tú has visto aquí en Noruega, por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, la psiquiatría, sobre todo cuando uno hace una visita a un psiquiátrico y descubre que hay algo interesante. ¿Te alimentas también de estos espacios? No para la literatura, pero cuando hago investigación sobre el tema de enfermedad y testimonio,
En verdad me enfoco sobre todo en América Latina y España. Y en distintos tipos de modos de expresión, o novela gráfica, o poesía, o memoria como tal, o testimonio como tal. Qué interesante, sí. En la memoria y todo también fundamental, el aspecto académico. ¿Crees que el aspecto académico influye mucho a la promoción de esta literatura? ¿Hasta qué punto el aspecto académico influye a promocionar una obra literaria y a dar a conocer estas realidades? Me gustaría pensar que sí, que hay gente que ciertamente lee a los académicos y que no solo nos leemos entre nosotros. Pero cuando un académico decide elegir cierta obra, supongo que es porque considera que hay un valor intrínseco en este texto, ¿no? Y ojalá que tuviera las herramientas comunicativas, la retórica suficiente para poder animar a sus lectores, ciertamente que pongan atención, ¿no es cierto?, en este texto elegido. Excelente, sí, creo que es la manera de darle vida a una obra que está ahí esperando, que sea justamente, que se brinde esta posibilidad de poder darse a conocer. Y tu opinión sobre el ámbito académico, ¿hasta qué punto ha influenciado en el desarrollo de una obra? A mí lo que me interesa mucho es la dialéctica, ¿no? Entre académicos, entonces ahí siempre hay unas chispas y se puede brotar en un fuego. Y entonces esto es muy importante que eso pase. A veces, bueno, es que yo les cuento una cosa que me pasó con una escritora mexicana, Esther Seligson. Esther Seligson, que ya no está con nosotros lamentablemente, porque una escritora increíble, una mujer traductora también de Chorán en español y muy profunda conocedora de la Kabbalah, del Talmud. Y bueno, ella escribió una novela que yo quería traducir porque era sobre Penélope, el Ulises, entonces estaba yo muy interesada y empecé a buscar y finalmente me dieron su número. En aquel momento estaba en Tel Aviv y hablé con ella. Y entonces me dijo, mire, no sé, la idea que me traduzcan en italiano a mí me fascina, entonces sí, le voy a dar la autorización, pero yo no utilizo una computadora, entonces tiene que enviarme todo con un fax, entonces yo lo hice todo, pero nunca me llegó nada. Al final pasó tiempo, pero estaba yo en el DF, en la ciudad, entonces por suerte ella en aquel momento estaba de regreso y se encontraba en la ciudad, entonces la llamé, me dijo, bueno, mire, no tengo tiempo, usted viene, yo le entrego la autorización y ya. Y yo fui a su casa. Entonces me abrió y empezamos y dijo, Brigidina, ¿es usted? Bueno, yo me esperaba primero me dijo, no tengo tiempo, y hablamos como 2 horas y media. Entonces ha sido un encuentro mágico. Y me dijo, yo es que pensaba que era usted una académica, ¿sabes? Yo no me... Como digo, son muy antipáticas. Bueno, sí, a veces sí pasa esto, porque con los académicos y las académicas, pero el trabajo que los académicos hacen es muy importante y muy importante que se conozca, ¿sí? Y que, como ha dicho él, que no tiene que estar solamente entre los muros de la universidad. A mí me gustaría que se leyera y entonces también que se facilitara la lectura, y no solamente con los estudiantes,
Entonces, porque sí es importante para que las cosas, para que se llegue a conocer más profundamente las cosas. Por ejemplo, ahora yo me estoy dando cuenta que sobre la autotraducción se ha escrito muy poco hasta ahora, pero ahora se está empezando y son muy interesantes. Y estas vivencias permiten, o sea, justamente yo digo que una línea de investigación se abre cuando existe una curiosidad, cuando existe un interés, pero hay que abrir ese campo. Hay algo interesantísimo para cerrar, porque ha sido una discusión muy interesante y esperamos que se vuelva a repetir en un futuro. Hay algo fundamental hablando de la parte de la academia desde la propia experiencia. Yo siempre, nosotros a través de BICO, la organización que creamos en Nueva York, que es Bicultural Comunidad de las Américas, se lleva desarrollando un congreso que integra académicos, o sea, investigadores académicos e investigadores independientes. ¿Por qué? Yo siempre cuento esta anécdota. En la New York Public Library conocí a Miriam de Arteni, que durante 40 años fue la directora del Departamento de Colecciones Especiales de la New York Public Library, una de las grandes bibliotecas del mundo. 40 años como un ratón de biblioteca, investigando libros extraordinarios y protegiendo estos libros valiosísimos, que no hay investigadores que se interesen por ellos. Y entre estas búsquedas, ella comienza y encuentra el documento famosísimo que es el Nican Mopua. El Nican Mopua es el famoso testimonio del encuentro del indio Juan Diego con la Virgen María. Se cuenta esto. Entonces, es considerado lo que se llama la Biblia de las Américas. A partir de esto, de este congreso que nosotros realizamos en Nueva York, se crea una integración de investigadores académicos con investigadores independientes. Gracias a esta parte de una de las personas que ha estado ahí. Entonces comenzamos a hacer una cantidad de proyectos y ahora en este momento tenemos a 60 investigadores de los más importantes del mundo. Pero es un trabajo en equipo. Es un trabajo en el académico porque viene por una parte la parte investigativa y luego la otra parte que incluye una parte artística, una parte de una cantidad de profesionales que no forman parte de la academia, pero que en equipo están haciendo un trabajo bajo, por ejemplo en este caso, Ramón Abajo, un gran caligrafista español, nos integramos y comenzamos a desarrollar esto. Y es un proyecto extraordinario, donde está avalado también por cada uno de estos académicos. Entonces creo que trabajar en equipo, desde mi perspectiva y desde la experiencia, da grandes resultados. Porque todas y también la personas, promoción cultural, lo que tú como promotora. Entonces creo que es fundamental el trabajo en equipo. Para dar a conocer una obra hay que estar en el lugar y necesitamos acudir justamente a los que están en esos lugares. A estos investigadores que quizás no tienen un título académico, pero que tienen esta experiencia de toda una vida, conocer estos archivos. Y hay muchísimos archivos. Mire, la Biblioteca de Indias, cuánta cantidad de archivos maravillosos tiene. Hay mucho material por investigar, pero tenemos que sacarlos a la luz y realmente digo que la academia contribuye en ese aspecto. Es una chispa para continuar en la investigación. ¿Alguna palabra de tu parte, Vladimir? Vamos a cerrarlo. Ha sido un conversatorio muy interesante, justamente hablando de la traducción, de la literatura partiendo de la experiencia, de la realidad, de las propias vivencias. Creo que al final lo que se escribe es todo esto. Sí, no, tremendo. Gracias por estar aquí, gracias por esta charla y un gusto tenerlas en Oslo. Bueno, también quiero dar muchísimas gracias a Ende Inveres, la profesora que nos hizo la traducción. Anne Christensen, sí. Anne Christensen, queremos hacer públicamente un agradecimiento muy especial por la traducción. Realmente ha sido muy, muy acogedor este momento. Gidina. Yo también agradezco a la profesora de su traducción en noruego y te agradezco a ti. Y bueno,
también a la biblioteca de ICBAN de Oslo que nos acogió. Entonces ha sido un viaje importante para mí y me parece que cerramos pensando en el futuro que se haga. Muchísimas gracias, Vladimir, por hacer posible esto, a tu institución, a esas inquietudes que tenemos. Muchísimas gracias por este momento y desde Oslo, Noruega, estas pequeñas palabras, este conversatorio que queremos que sean una manera también de reconocer, de conocer otras culturas.